Ya. Doctor. Ok, vamos a empezar. El tema de hoy entonces es interacción entre células T y células T ayudadoras. Bueno, es muy importante mencionar que las células T pueden diferenciarse en células T ayudadoras como hemos visto en las clases anteriores. Recordemos que estas células T ayudadoras básicamente nos van a permitir coordinar la respuesta ante ciertos estímulos ajenos al huésped y específicamente a ciertos patógenos que pueden ser parásitos, pueden ser virus o pueden ser bacterias, ¿verdad? Recordemos también que estas células T ayudadoras nos van a permitir también que se dé la diferenciación en células efectoras tanto de linfocitos B como de otros linfocitos T, en este caso, por ejemplo, linfocitos TCD8. Entonces, recordemos que es muy importante estos linfocitos TCD4 porque inclusive, como les vuelvo a repetir, van a ayudar a regular la respuesta que puedan tener o la diferenciación que puedan tener tanto estos linfocitos B como estos linfocitos TCD8 que requieren de la ayuda de los linfocitos TCD4. Bueno, entonces se pueden dar varias interacciones. Entre ellas está la interacción de las células B con los linfocitos TCD4. Básicamente recordemos de que acá puede existir un antígeno, el cual puede ser soluble y el cual va a estar presente en los órganos linfoideos, ya sea en el vaso o en los ganglios linfáticos. Y básicamente recordemos de que este antígeno puede ser identificado por células presentadoras de antígeno, entre ellas las células dendríticas, que también lo van a transportar a órganos linfoides secundarios y que van a permitir entonces que se dé la presentación a linfocitos específicos que puedan entonces generar el estímulo y que puedan reconocerlo a través de sus receptores específicos. Recordemos también acá de que las células B pueden reconocer a través de su receptor el antígeno extraño y también funcionar como una célula presentadora de antígeno. Recordemos que la célula B tiene esta capacidad y entonces a través del complejo de histocompatibilidad clase 2 puede expresar este antígeno y por lo tanto hacer interacción con un linfocito TCD4 y de esta forma entonces generar una sinapsis inmunológica que va a generar una serie de respuestas secundarias al antígeno que se está presentando. Esto es muy importante porque recordemos que las células B tienen varias funciones, entre ellas pues obviamente funcionar como célula presentadora de antígeno, pero también recordemos de que esta puede ya sea generar receptores PCR que van a reconocer antígenos específicos o también pueden secretar inmunoglobulinas, que es lo que vamos a ver a continuación, que van a permitir que también se dé, por lo tanto, agregación o que se pueda dar reconocimiento a antígenos que son extraños al huésped. Bueno. Muy importante mencionar de que va a existir un contacto con un complejo de antígeno, por lo tanto, entonces del complejo de histocompatibilidad mayor, el linfocito T específicamente a través de su receptor, y esto lo que va a hacer es que va a provocar que se dé, pues obviamente, un proceso, una sinapsis inmunológica, que a su vez va a fortalecer esta unión y también va a permitir que se dé la inducción de moléculas específicas de adhesión como son las ICAM, en este caso ICAM1. Recordemos también de que cuando se da esta interacción entre la célula presentadora de antígeno, que puede ser un linfocito B o un linfocito y la interacción con el linfocito TCD4, obviamente va a ocurrir una redistribución de moléculas en la superficie de la membrana y también va a ocurrir una movilización de proteínas del citoesqueleto, es decir, en el citoplasma, que van a permitir que se dé, por lo tanto, también la formación de proteínas transmembrana que van a permitir que se dé, por lo tanto, esta interacción específicamente entre el linfocito TCD4 y la célula presentadora de antígeno. Tanto es esto de que se ha mencionado de que migran estas moléculas hacia la parte donde está ocurriendo la interacción específicamente de la célula presentadora de antígeno con el linfocito TCD4. Recordemos que las moléculas que son importantes acá y que pues obviamente van a favorecer a que se dé esta interacción, en el caso del linfocito TCD4 o el linfocito TCD8, porque puede ser los dos casos,
Número uno, tiene que existir el receptor específicamente del linfocito T, tiene que existir la molécula cooperadora o colaboradora, en este caso puede ser CD4 para el linfocito TCD4 o la molécula CD8, específicamente si es un linfocito TSD8 como tal. Recordemos también que debe de existir, por lo tanto, también asociada la molécula LFA1 y también va a existir en este caso la expresión o la interacción del CD28 y del CD154 por parte del linfocito. Recordemos que por parte de la célula presentadora de antígeno, por lo tanto, entonces tiene que existir el complejo de histocompatibilidad mayor, que en este caso, pues obviamente es el complejo clase 2. Va a existir las moléculas de adhesión tipo ICAM1, el CD80 y el CD40 específicamente, y esto es lo que va a permitir, por lo tanto, que se dé esta interacción entre las dos células como tal. Bueno, muy importante mencionar de que los linfocitos TSD4 también van a permitir formar, por lo tanto, células ayudadoras. Y esto lo que pasa es de que estas células ayudadoras van a permitir que se dé una respuesta o que se oriente la respuesta inmunológica a determinadas moléculas y citoquinas. Esto para permitir una mejor respuesta o una respuesta específica dependiendo del antígeno o del bicho o el patógeno que está atacando el cuerpo. Por lo tanto, es muy importante estas células ayudadoras porque van a permitir de que exista también una regulación en la respuesta inmunológica. Lo primero que podríamos ver entonces es cómo es que estas células ayudadoras pueden hacer interacción con las células B. Sí, Pili, perdón, no estoy grabando, ¿es cierto? Sí, perdón, para eso lo interrumpía. Ahorita gracias. Voy a empezar a grabar, perdón. Vaya que me recordaste, Piti. Recording in progress. Ok. Entonces, muy importante, recordemos de que los linfocitos B también van a tener la capacidad de producir, por lo tanto, presentación de antígeno a través del complejo de histocompatibilidad clase 2, que pueden ser reconocidos por los linfocitos TCD4. Obviamente esta interacción lo que va a permitir es que se dé una liberación, por lo tanto, de citoquinas por parte del linfocito TSD4 y obviamente va a permitir que se dé una sinapsis inmunológica. Esta sinapsis inmunológica que incluye también la interacción específicamente de los receptores, en este caso de los receptores por parte de la célula B, van a permitir que también se dé una formación de inmunoglobulinas por parte de las células B. Y recuerden que es muy importante la primera inmunoglobulina que usualmente se forma de forma aguda y que se considera como respuesta primaria es la inmunoglobulina IgM. Recordemos que esto posteriormente va a cambiarse, debe existir un cambio de clase que lo vamos a ver a continuación, pero lo primero que ocurre por parte de las células B como respuesta aguda ante una estimulación es formación de inmunoglobulina IgM. Por eso es lo primero que vemos al momento de que se está dando una infección o que se está dando una respuesta por parte de algún bicho o patógeno. Bueno, no todas las células B van a producir inmunoglobulinas. Se ha mencionado de que algunas células B lo que van a hacer es que van a iniciar la formación de centros germinales en los folículos linfoides de los órganos linfoideos secundarios. Y estas células B van a recibir ayuda por parte de linfocitos ayudadores que van a permitir que se den dos fenómenos. El primer fenómeno o el primer evento es que los linfocitos B lo que van a hacer es que van a estar o se van a sufrir una mutación somática. Si ustedes se recuerdan, la mutación somática básicamente es que a través del antígeno que se está presentando se va a dar un cambio en la región variable de la cadena del receptor del linfocito B para que entonces tenga una mejor afinidad del receptor que se está expresando al antígeno que se está presentando por parte de las células presentadoras de antígeno, que esto puede ser inclusive por células dendríticas. Bueno, el segundo evento o el segundo proceso es el cambio específicamente del tipo de inmunoglobulina.
Como les vuelvo a repetir, usualmente lo primero que ocurre es expresión de inmunoglobulina tipo M. Sin embargo, a través de este proceso, en el folículo, en el centro germinal, debe de ocurrir lo que es el cambio de cadena o de clase específicamente. ¿Qué va a pasar? Que la cadena pesada mu, es decir, la IgM, ya no se transcribe y debe ser reemplazada ya sea por una cadena pesada tipo gamma, epsilon o alfa, lo que va a producir que se dé entonces, por lo tanto, ya sea inmunoglobulina G, inmunoglobulina E o inmunoglobulina A. Recordemos que esto va a depender de las citoquinas que se están produciendo y del estímulo que se está produciendo. Recordemos que la IgA básicamente se expresa en mucosas, la IgE se expresa cuando hay procesos alérgicos o básicamente cuando hay infecciones por parásitos, y la IgG prácticamente lo que nos va a funcionar es que se va a quedar como una inmunoglobulina de memoria y que de hecho ya hemos visto que puede favorecer a que se dé un traspaso de la mamá hacia el bebé y ser un factor protector para el bebé. ¿Qué pasa entonces en el centro germinal? Una célula T ayudadora lo que va a hacer es que va a reconocer primero el antígeno por parte de la célula presentadora de antígeno y obviamente se van a expresar moléculas que van a permitir esta interacción. ¿Cuáles son estas moléculas? Pues obviamente son las CD40 y CD154 que van a permitir la interacción de, en este caso, de la célula presentadora de antígeno, que es la célula B con la célula T ayudadora, y la CD80 con CD28, que también va a permitir que se dé esta interacción básicamente entre estos dos linfocitos. ¿Por qué es importante que se dé esta interacción? Recordemos de que esto lo que va a permitir es que se dé la diferenciación tanto de la célula T como de la célula B, y se ha visto de que si no ocurre esta interacción o hay mutaciones en estos moléculas presentes en la superficie, pueden por lo tanto entonces ocurrir problemas en el cambio de clase de las inmunoglobulinas. Tal es el ejemplo, por ejemplo, de la mutación de la CD154 que puede provocar el síndrome de hiper-IgM. ¿Qué pasa acá? Acuérdense que usualmente lo que pasa es que la primera inmunoglobulina que se produce es la IgM. Y obviamente por los procesos adicionales que debe ocurrir, que ya los acabamos de describir, debe de entonces, por lo tanto, establecerse el cambio de clase. Sin embargo, al no ocurrir esta interacción específicamente por estas células receptoras o moléculas presentes en la superficie, esta señal no se va a dar y por lo tanto no va a ocurrir la diferenciación o no va a existir la señal que deba de existir, por lo tanto, el cambio de clase de IgM a otra, que usualmente lo que ocurre es que debe ocurrir cambio específicamente a lo que es inmunoglobulina IgG. Entonces, usualmente, cuando hacemos medición de este tipo de inmunoglobulinas, lo que pudiéramos ver es que la IgM está muy alta al hacer la medición en los pacientes y la IgG y la IgA están bajas, pero esto ocurre porque, como les vuelvo a repetir, no se da, por lo tanto, entonces esta interacción, no se da la señalización y por lo tanto no se manda la señal de que debe ocurrir el cambio de inmunoglobulina. Se los dejo por ahí como parte de las cosas que deben de considerar para su caso el día de mañana. Bueno, también recordemos de que entonces debe ocurrir este cambio de inmunoglobulina, de clase de inmunoglobulina, recordemos que, como les vuelvo a repetir, lo primero que ocurre o lo que usualmente ocurre es el cambio a lo que es la inmunoglobulina G. También recordemos que como parte de la interacción de que debe ocurrir entre los receptores y las moléculas presentes en la superficie de las células, también debe de existir lo que es la producción de citoquina interferón gamma para que se pueda dar también este cambio de clase. Entonces, se menciona de que también puede convertirse esta IgM a una IgE. Sin embargo, esto usualmente se va a dar más que todo por linfocitos TH2, que es a través de la interleucina 4 que se puede producir este cambio a IgE. Como les vuelvo a repetir, puede cambiarse a otra inmunoglobulina dependiendo de la citoquina que se esté produciendo y de la célula que esté controlando o coordinando esa estimulación o respuesta. En el caso de las TH2, como les vuelvo a repetir, lo que produce es interleucina 4 para que entonces se dé el cambio
específicamente a lo que es la inmunoglobulina tipo E. En cambio, por ejemplo, se ha mencionado de que la citoquina de transformante o el factor de crecimiento transformante beta es la que permite que se dé el cambio a lo que es la inmunoglobulina clase A o IgA, y recordemos que esto es muy importante específicamente en las mucosas porque va a permitir que se dé, por lo tanto, inclusive el factor secretor o la porción secretora, que también recordemos que es una de las barreras que se pueden producir específicamente en las mucosas a nivel intestinal y que por lo tanto pueden favorecer a que se dé una mejor respuesta inmunológica a este nivel. Entonces, como les vuelvo a repetir, va a depender mucho de las citoquinas o de los factores que se están expresando y de la célula que están coordinando esta respuesta para que entonces se dé el cambio de clase. Bueno. Recordemos también de que algunas de las células B que están presentes en el centro germinal, por lo tanto, de los órganos linfoideos secundarios, se convierten y se pueden también convertir, mejor dicho, en células B de memoria que van a quedar inactivas a larga vida. Y también, así como las células B, recordemos que pueden existir células T que también van a quedar de memoria. Estas quedan después de haber ocurrido un estímulo y lo que van a permitir es de que se dé una respuesta inmunitaria secundaria o inclusive terciaria o posterior que sea más rápida y eficaz. ¿Qué significa esto? De que quedan circulando esas células T o B de forma inactivas o de memoria que van a permitir que, por ejemplo, si el antígeno o el bicho o el patógeno vuelve a ingresar, ya existe una célula B y una célula T que va a permitir que se dé la amplificación o la clonación como tal de esas células que ya han reconocido al antígeno y por lo tanto pueda ocurrir una respuesta más rápida y más específica. No como la primera vez de que usualmente ocurren muchas diferenciaciones o clonaciones porque se busca de que por lo tanto exista una célula específica que pueda interactuar con ese antígeno extraño. Bueno, recordemos también que debe de existir una interacción entre las células TCD4 y las células TCD8. Recordemos que las TCD4 ayudadoras básicamente lo que van a hacer es regular y ayudar a los linfocitos TCD8. Muy importante esto porque recordemos que si no existen células ayudadoras TCD4, los linfocitos TCD8 pueden agarrar así camino y pueden empezar a destruir inclusive células propias. Entonces, por eso es muy importante que existan estas células TCD4 ayudadoras para regular y controlar y presentar, de hecho, o interactuar con los linfocitos TCD8 para que se dé una mejor respuesta. Recordemos que las células TCD8 básicamente lo que hacen es que hacen que ocurra apoptosis de células que están infectadas por patógenos intracelulares. Usualmente, cuando hablamos de patógenos intracelulares, podemos hablar de virus. Sin embargo, pueden existir bacterias que usualmente pueden provocar infecciones intracelulares. Acá también se incluye lo que son las células tumorales, que lo que hacen los linfocitos TCD8 es producir apoptosis de estas células tumorales. Para que ocurra esta apoptosis, como les vuelvo a repetir, debe de existir una interacción y deben de existir señales que van a permitir que se conviertan estos linfocitos TCD8 vírgenes que salen de los órganos linfoideos al torrente sanguíneo, que se puedan convertir en células efectoras y que por lo tanto puedan producir citoquinas y enzimas que puedan favorecer, por lo tanto, como les digo, la apoptosis. Es muy importante esta interacción porque si no existe esta interacción, entonces no puede existir diferenciación o no puede existir regulación de estos linfocitos TCD8. Las señales que son necesarias, pues obviamente son el reconocimiento por parte del antígeno, específicamente por el receptor TCR, muy importante. También señales coestimuladoras, como les digo, del linfocito TCD4 ayudador, que pues obviamente también hace reconocimiento del antígeno presentado por la célula dendrítica
que también favorece a que se dé, por lo tanto, la producción de interleucina 2, que esta interleucina 2 es muy importante para que, por lo tanto, este linfocito TCD8 pueda convertirse en célula efectora y, por lo tanto, pueda ejercer su efecto de apoptosis, como hemos mencionado, de células que están infectadas intracelularmente o que sean células tumorales, como hemos mencionado anteriormente. Bueno, esto ya lo mencionamos. También es muy importante mencionar que la eliminación más efectiva por parte de estas células que ya son efectoras, debe existir también lo que es interferón gamma, que usualmente también es secretado por el linfocito TCD4, que es ayudador. Entonces recordemos que es muy importante que existan estas citoquinas para que, por lo tanto, pueda darse la diferenciación del linfocito TCD8. Bueno, también es muy importante mencionar de que la respuesta inmunológica adaptativa es bastante específica y recordemos de que hemos hablado de que para que ocurra esta respuesta específica, pudiéramos entonces, por lo tanto, incluir lo que son los linfocitos T ayudadores, por ejemplo, TH1, TH2 y TH17, que lo que van a permitir es que se oriente hacia determinado patógeno o bicho la respuesta inmunológica. Ustedes tienen en su libro este cuadro que es muy importante porque acá les orienta y les dice, por ejemplo, si lo que tenemos son patógenos intracelulares que hemos mencionado que pueden ser inclusive virus o que pueden ser como por ejemplo micobacterias. Recordemos que los linfocitos ayudadores TH1 son los que van a coordinar esta respuesta. Para que se dé esta respuesta, pues obviamente recordemos de que debe de existir citoquinas específicas que ya las hemos mencionado y que pues obviamente lo que van a producir es que van a favorecer a que se dé la diferenciación o el estímulo de linfocitos TCD8 para que entonces se dé apoptosis de la célula que está infectada. En el caso, por ejemplo, de patógenos que están en la superficie, que pueden incluir algunos helmintos o algunos artrópodos, recordemos que acá lo que hace es la célula TH2, es decir, los linfocitos ayudadores tipo 2, a través de la citoquina 4 y 5, lo que permiten, por lo tanto, es la producción de IgE, que lo que va a hacer es que va a llamar a otras células inmunológicas que van a permitir que se dé en el sitio de infección, por lo tanto, la lisis de estos microorganismos que están produciendo el estímulo. En cuanto a patógenos extracelulares que pueden incluir bacterias o algunos otros hongos, recordemos que las células TH17 son específicamente las que van a coordinar la respuesta, orientar la respuesta inmunológica. Y esto es muy importante porque también van a llamar a neutrófilos, por ejemplo, que son otras células inmunológicas que van a permitir que se dé, por lo tanto, entonces la lisis de esos patógenos, ya sean bacterias o hongos que están produciendo el estímulo como tal. Recordemos que para todo esto deben de existir factores de transcripción maestros para que se puedan expresar o se puedan dar la producción y la diferenciación de los linfocitos y la producción de citoquinas. Recordemos que para, por ejemplo, los linfocitos TH1 está la TBX 21, en la TH2 está la GATA3 y la TH17 está la ROR gamma T, que son importantes para que se dé, por lo tanto, como les digo, la expresión y la diferenciación de estos linfocitos que van a orientar esta respuesta inmunológica. Bueno, hablando específicamente de cada una de estas, entonces tenemos, por ejemplo, lo que son los linfocitos TH17. Se ha mencionado de que esta básicamente va a permitir que se dé la orientación del sistema inmunológico como respuesta a patógenos extracelulares, entre ellos, por ejemplo, la cándida. Que usualmente lo que pasa es de que cuando pues obviamente existe una infección por cándida, recordemos que lo primero que hay es una identificación por parte del sistema inmunitario innato, que lo que va a producir es que va a reconocer
moléculas o patrones de reconocimiento de moléculas en la superficie de la cándida y van estas células inmunitarias a ejercer su primera línea de defensa. Sin embargo, recordemos que estas también células del sistema innato lo que van a hacer es que van a producir citoquinas. Si ustedes se recuerdan, hemos hablado que las citoquinas son la unión entre la inmunidad innata y la adaptativa, y entre estas está esta interleucina 23, que lo que va a permitir, por lo tanto, es que se estimule el desarrollo de estos linfocitos TH17 que van a colaborar en la respuesta, por lo tanto, de patógenos extracelulares, en este caso, de cándida. Entonces, las células TCD4, que son capaces de reconocer el antígeno que está presente en la cándida, se van a convertir a través de esta interleucina 23 en TH17, y las TH17 lo que van a producir es interleucina 17, que lo que va a hacer es que va a ir a llamar a otros neutrófilos al sitio de infección para que, por lo tanto, pueda favorecerse la lisis o el ataque de estos patógenos extracelulares, incluyendo lo que es la cándida. Entonces, los neutrófilos matan a esta cándida, y recordemos que la interleucina 17 también lo que va a producir es de que las células epiteliales secreten péptidos antimicrobianos que también van a ayudar a eliminar estos patógenos extracelulares, incluyendo, por lo tanto, la cándida. Recordemos de que para que se dé, como les mencionaba, esta secreción de interleucina 17, debe de existir el factor de transcripción. En este caso, para el linfocito TH17 es el ROR o ROR gamma T, que es importante para que se dé, por lo tanto, esta secreción de interleucina 17. Ojo, porque en el transcurso del curso vamos a ver de que puede existir una mutación en estos factores de transcripción que pueden favorecer a que, por lo tanto, no se dé esta secreción de interleucina, y que la respuesta para, por ejemplo, patógenos extracelulares o inclusive para cándida, que se incluye dentro de estos patógenos, no sea adecuada, y por lo tanto el paciente queda vulnerable a este tipo de infecciones como tal. Bueno, recordemos que este también factor de transcripción también va a permitir que se dé, por lo tanto, modificaciones en la transcripción que ocurre dentro de este linfocito TH17. Esta transcripción o esta modificación genética es muy importante porque va a quedar guardada en las células individuales TH17, y también se va a transmitir a células hijas, es decir, aquellas que se van a clonar de estos linfocitos TH17 o que se van a diferenciar de estas TH17, van a tener, por lo tanto, esta modificación, que lo que va a permitir es que tengan una mejor respuesta ante estos patógenos extracelulares. También esto permite que queden células de memoria que van a permitir que si hay una posterior infección o posterior exposición a este tipo de patógenos, se pueda también dar una respuesta más rápida, y que, por lo tanto, pueda ocurrir una lisis que pueda favorecer la muerte o apoptosis de estos patógenos extracelulares, incluyendo la cándida como tal. Bueno, ¿qué pasa con los TH1? Los TH1 básicamente lo que van a hacer es que van a coordinar la respuesta inmunológica específicamente a lo que son patógenos intracelulares. Acá podemos mencionar entre estos, pues obviamente virus, también micobacterias, inclusive hay varias bacterias que también pueden actuar de forma intracelular. Estas bacterias o estos patógenos intracelulares son muy preocupantes porque usualmente han evolucionado para permitir su entrada a la célula del huésped, y que, por lo tanto, a través de estar dentro de las células del huésped no puedan ser reconocidas por el sistema inmunológico. Sin embargo, hemos visto que a través de las clases existen varias funciones del sistema inmunológico, entre ellas los linfocitos TH1, que van a permitir que se dé el ataque o la coordinación hacia la respuesta a estos patógenos intracelulares. Lo primero que debe ocurrir, por lo tanto, es el reconocimiento de células presentadoras de antígeno de estos patógenos intracelulares, para que entonces pueda ocurrir el reconocimiento
de estos patógenos a través de patrones de reconocimiento, que es lo primero que hacen las células presentadoras de antígeno como parte del sistema inmunológico innato. Sin embargo, también estas células presentadoras de antígeno lo que hacen es que, aparte de reconocer los patrones de moléculas en estos patógenos, lo que hacen es que secretan interleucina 2, es decir, esta citoquina es la que va a unir o va a hacer la unión entre la inmunidad innata y la adaptativa en este caso. Y entonces lo que hace esta interleucina 12 es favorecer que se dé, por lo tanto, la diferenciación o la coordinación por parte de los linfocitos TH1. También se ha mencionado de que las natural killer, que son otras células del sistema inmunitario innato, si ustedes lo recuerdan, también pueden favorecer a que se dé la producción de interleucina 12 y por lo tanto la coordinación o la diferenciación de linfocitos TH1 que van a permitir que se dé, por lo tanto, la respuesta a estos patógenos que son intracelulares como tal. Entonces, recordemos que las células TH1 van a expresar un receptor para esta interleucina 12 y van a recibir esta coestimulación, y lo que van a hacer es que van a secretar interferón gamma para dirigir esta respuesta específicamente a patógenos intracelulares. ¿Para qué ocurre esta producción de interferón gamma? Pues se ha mencionado de que esta interferón gamma va a tener varios efectos que van a favorecer a la respuesta de patógenos intracelulares. Entre estos efectos, recordemos que van a asegurar que las células infectadas ya no favorezcan o apoyen que exista la replicación viral si es un virus dentro de esta misma célula infectada. También recordemos que lo que va a favorecer esta producción de interferón gamma es que se van a activar linfocitos TCD8 y que también van a favorecer a la activación de células natural killer, que van a entonces favorecer la lisis de la célula que está infectada. También la producción de interferón gamma va a permitir que se dé la activación de macrófagos, que van a favorecer, por lo tanto, también la fagocitosis de estos patógenos intracelulares, que van a favorecer, por lo tanto, el procesamiento y que se dé más presentación de estos antígenos o de varios antígenos que pueden estar presentes en estos patógenos intracelulares. Recordemos también que esto favorece a que se dé la secreción de inmunoglobulina G por parte de las células B y las células plasmáticas, y recordemos que esta producción de IgG lo que va a producir es que se pueda dar una prevención en la transmisión del virus, básicamente como una respuesta al futuro. Recordemos de que también el interferón gamma lo que va a hacer es que también va a inhibir la respuesta de TH17 y TH2 para que entonces, por lo tanto, se pueda dar una mejor diferenciación de TH1, sabiendo de que lo que está ocurriendo es una infección específicamente por un patógeno intracelular y que por lo tanto lo que necesito más es tener TH1 y no tanta diferenciación de TH17 como TH2. Bueno, recordemos que también para que se dé esta respuesta por parte de las células TH1 debe de existir en este caso el factor de transcripción TDX21, lo que va a favorecer a que se dé, por lo tanto, que se mantenga la expresión del interferón gamma y la expresión del receptor de interleucina 12 por parte del TH1. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que es el efecto que va a guiar la respuesta por parte del TH1. De igual forma, les vuelvo a repetir que pueden existir mutaciones de este factor de transcripción que también pueden favorecer a que no se dé una buena secreción de interferón gamma y tampoco se dé la expresión del receptor de interleucina 12 y que por lo tanto entonces pueda el paciente quedar expuesto o vulnerable a patógenos que puedan producir infecciones intracelulares. Muy importante, recordemos que las TH1 también van a mantener la respuesta a patógenos intracelulares toda vez exista el patógeno haciendo estímulo. Desaparece el patógeno, entonces las TH1 también dejan de hacer su efecto y deja de producirse interferón gamma, lo cual va a evitar que recuérdense que el interferón gamma va a evitar que se dé la diferenciación de TH2 y TH17, entonces por eso también es importante
la regulación de este interferón gamma, para que también si existe algún otro patógeno se pueda dar, por lo tanto, la diferenciación tanto de TH2 como TH17 como tal. Las TH1 también pueden crear memoria inmunológica y esto específicamente se da como parte de la respuesta inmunológica que va a permitir a que si se da una exposición posterior o una reinfección por algún patógeno intracelular, ya existen células específicas que van a actuar de mejor forma o más rápidamente a ese bicho que ya fue conocido anteriormente. Mucho cuidado porque sí puede pasar de que puede existir respuesta superpuesta por parte de TH1 y TH17 y puede ser por diferentes causas. Acá, como les mencionaba su libro, y de hecho es uno de los ejemplos que mejor puede darse, es que, por ejemplo, la cándida puede infectar la mucosa de la boca y usualmente acá lo que se va a dar es una expresión o una coordinación por parte de la TH17. Pero, por ejemplo, si la cándida es a través de la infección de cándida es a través de la sangre, es decir, a nivel sistémico, usualmente lo que va a ocurrir más que todo es una respuesta del TH1 como tal. Pueden pasar las dos cosas, entonces es muy importante mencionar de que dependiendo dónde está ocurriendo la infección, es el tipo de linfocito ayudador que se va a diferenciar y coordinar, por lo tanto, la respuesta inmunológica específicamente. Específicamente hablando de las TH2, recordemos que estas van a coordinar la respuesta específicamente hacia lo que son protozoos o gusanos helmintos, mejor dicho, y artrópodos que viven en la superficie del cuerpo, ya sea específicamente en la superficie de la piel para lo que son los artrópodos o en la mucosa intestinal y respiratoria, si es específicamente para helmintos como tales. Para que se dé la diferenciación de TH2, necesita, por lo tanto, que exista interleucina 5 e interleucina 13, que van a permitir que se dé esta diferenciación y, por lo tanto, la coordinación de linfocitos TH2 como tal. ¿Qué es lo que hace la TH2? La TH2 lo que hace es que produce la interleucina 4 y la interleucina 5 para que se dé, por lo tanto, esta respuesta. Y lo que va a hacer esta interleucina 4 e interleucina 5 es producir o mandar a llamar mastocitos y eosinófilos y también la producción por parte de las células B, específicamente inmunoglobulina E, para que se dé, por lo tanto, la respuesta a lo que son los helmintos o los artrópodos. Recordemos también que esta interleucina 4 que está siendo producida por la TH2 puede producir también hiperplasia y secreción de moco, específicamente por las células caliciformes, y también lo que puede producir es hipertrofia del músculo liso. Ojo porque también es, como en algún momento vamos a ver en la clase, esto también puede ser parte de la respuesta que se puede dar en pacientes que tienen alergia y asma, y esto es lo que favorece a que se dé, por lo tanto, la producción de moco y la broncoconstricción que está ocurriendo a nivel del sistema bronquial pulmonar específicamente. Entonces, es la respuesta específicamente por la interleucina 4 y la interleucina 5 que puede estar ocurriendo esto. Bueno, ¿dudas con esto? ¿No? Bueno, vamos a ver un video para que tengamos una mejor comprensión de lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, por favor, pongamos atención al video. Helper T cells. We now know that activated CD4 positive T cells become helper T cells. These cells are termed helper because they help other cells of the immune system to eliminate the pathogens. These helper T cells further consists of many subsets. In this video lecture we will discuss 5 main subsets of helper T cells. These helper T subsets differ from each other in cytokines that induce their differentiation, master transcriptional regulator, which regulates the expression of cytokines produced by a particular T cell subset, and cytokines they produce and secrete.
Before moving further, let us answer this question. Why such diverse types of helper T cells are needed by our immune system? Our body encounters diverse types of infections and infectious agents or pathogens. These pathogens varies according to the sites in the body that they invade, the cells that they target, etc. For example, some pathogens such as mycobacteria are ingested by the phagocytes but they resist intracellular killing. On the other hand, parasites such as helminths are too large, and cannot be phagocytosed. So, each of these pathogen is eliminated by a different form of immune response. Helper T cells aim to fight against such diverse type of pathogens effectively. Helper T cells works by secreting cytokines which communicate with the other cells of the immune system, and activate them to eliminate the pathogens by appropriate immune response. Let's now study details of the T helper subsets. T helper type 1 cells. When there is an intracellular infection such as viral or intracellular bacterial infection, the dendritic cells and the macrophages secrete interleukin-12. The dendritic cell migrates from the site of infection to a nearby lymph node, where it presents the antigen to naive CD4 positive T cell. Once antigen is recognized, the interleukin-12 induces or signals this T cell to become T helper type 1 cell. This T helper type 1 cell now starts secreting interferon gamma. Interferon gamma activates the macrophages and enhances their microbicidal activity to kill ingested bacteria. This interferon gamma also stimulates the production of antibodies that promote phagocytosis of microbes, since these antibodies act as complement proteins. Recall that complement proteins enhances phagocytosis by a process known as opsonization. Besides interferon gamma, these T helper type 1 cells also produce interleukin-2, which promotes growth and differentiation of other T cells. So, here we saw that interleukin-12 induces differentiation of T helper type 1 cells, and these T cells secrete interferon gamma and interleukin-2. The main function of T helper type 1 cells is to help macrophages to fight against intracellular infections. T helper type 2 cells. When there is an infection by parasites, such as helminthic parasites, the cells of the innate immunity release interleukin-4. The naive T cell recognizes the antigen presented by the dendritic cell, and in the presence of interleukin-4, this naive T cell differentiates into T helper type 2 cell. This cell now starts secreting interleukin-4, interleukin-5, and interleukin-13. Interleukin-4 stimulates B cells to produce IgE antibodies. Interleukin-5 activates mast cells and eosinophils. Interleukin-13 stimulates the production of mucus in the intestines. We know that size of these parasites is too much and they cannot be phagocytosed. Now let's have a look how these cytokines contribute to the elimination of these parasites. The IgE antibodies bind to the surface of parasites, or in other words they coat the parasite surface. Mast cells and eosinophils have receptors for Fc region of these antibodies. So, they bind to the Fc region of the antibodies bound to the surface of parasite. These parasites are killed by granule enzymes secreted by mast cells and eosinophils. The role of mucus secreted is to promote expulsion of parasites from the gut. So, here we saw that differentiation of T helper type 2 cells is stimulated by interleukin-4, and they secrete interleukin-4, 5, and 13. The main role of T helper type 2 cells is to stimulate immunity against parasites, which is mediated by eosinophils and mast cells.
T helper 17 cells. The designation 1 and 2 in T helper type 1 and T helper type 2 cells respectively were assigned because these were first CD4 positive T cell subsets to be distinguished. But T helper 17 cells are so named because the signature cytokine they produce is interleukin 17. Besides interleukin 17, they also produce interleukin 22. When there is an infection by fungi or by extracellular bacteria, interleukin 6 and transforming growth factor beta are produced by cells of innate immunity. The naive T cells recognize the antigens of fungi and extracellular bacteria presented by dendritic cell. Cytokines interleukin 6 and transforming growth factor beta induce this T cell to differentiate into T helper 17 cell. Interleukin 17 secreted by these cells recruit leukocytes, specifically neutrophils, to the site of infection. They induce inflammation. These neutrophils help defend against these extracellular fungi and bacteria. It has been found that patients having defective gene for interleukin 17 are more susceptible to bacterial and fungal infections. Interleukin 17 and interleukin 22 also help in activating epithelial cells to produce antimicrobial peptides that resist microbial invasion. Thus we saw that differentiation of T helper 17 subset is induced by interleukin 6 and transforming growth factor beta. T helper 17 cells secrete interleukin 17 and interleukin 22. Their main function is to help in fighting against fungal and extracellular bacterial infections. The remaining two subsets of helper T cells are recently discovered. Here we will talk about their main functions only. Regulatory T cells. Formerly these cells were known as suppressor T cells. Once a pathogen or infection is eradicated or made harmless by the immune system, regulatory T cells limit the tissue damage caused by the immune response. They are so called because of their function to suppress T cell responses and limiting the immune response. Thus they are involved in preventing autoimmunity. Regulatory T cells communicate with other cells of the immune system and help them to stop their effector functions. Regulatory T cells produce transforming growth factor beta and interleukin 10, which help to inhibit inflammation and the immune response. Interleukin 10 is a potent suppressor of macrophage function. Transforming growth factor beta induces production of more regulatory T cells. So, regulatory T cells play important role in regulation of immune responses. Follicular helper T cells. Follicular helper T cells secrete interleukin 21, which guide B cells to make suitable antibodies for clearing an infection. Thus, like T helper type 2 cells, these follicular T helper cells help B cells in eradicating infections. Bueno, no sé si tienen alguna duda del tema o del video. La verdad, todo claro. Bueno,
Entonces, por favor, pongan atención. Su tarea para esta clase, entonces va a ser básicamente hacer dos dibujos que van a hacer la interacción de las células y también esta tabla, por favor, a mano. La tarea la pueden entregar a más tardar mañana martes a las 23:59 horas. Me hacen favor de mandarla por correo. Y por favor, los que les vuelvo a repetir, los que no han mandado su tarea anterior, tienen todavía tiempo, obviamente no con el mismo punteo, pero por favor traten la manera de mandarlo para no quedarse sin esos puntos, por favor. ¿Ok? ¿Alguna duda? Doctor, se acabó por quedar con usted al final. Sí, ok. Está bien, Manfred. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿alguien habló? Doctor, buenos días. Yo tenía una duda, pero respecto a farmacología. No sé cómo quedó al final lo del examen. Va a ser el miércoles en línea, pero ¿cómo va a ser la metodología que se va a usar? ¿Va a ser la que siempre se ha usado o pues va a cambiar? Ya, ok. Bueno, vamos a hablar de eso. Solo para terminar, ¿no hay ninguna duda con el tema de hoy de inmunología? ¿No? Bueno. Para empezar, quiero comentarles que les agradezco que hayan mandado la carta que mandaron. La verdad es que eso hizo que la semana